Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos estudiando hoy el capítulo 6 de este libro de los jueces. Y hablábamos en nuestro programa anterior de Gedeón y vimos que el Señor le llamó y le comisionó para que librara a los israelitas de la mano de los madianitas. Y vimos que Gedeón respondió al Señor aquí en el versículo 15, y dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, que Gedeón pone excusas y comienza preguntando, bueno, ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? En primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido de mi tribu. Mi familia no es bien conocida. No somos personas distinguidas, y sucede que en la familia yo soy el menor. No, Señor, te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedra más pequeñita que hay en la playa. Este hombre creía que él era el último de todos los hombres de Israel que podía ser usado por Dios. Y tenía razón, era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema, amigo oyente, hoy en día es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use. Somos demasiado capaces para ser usados por Dios. ¿No ha notado usted, amigo oyente, que Dios solo usa a los hombres débiles? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27, nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios usó a todos estos jueces, amigo oyente, porque ninguno de ellos era capaz ni sobresaliente. ¿Le da eso ánimo a usted, amigo oyente? ¿Sabe usted por qué Dios no nos usa a la mayoría de nosotros? Porque somos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento para que Dios nos use. La mayoría de nosotros hacemos lo que queremos hacer nosotros. Hay muchos que tienen muchos dones y mucha habilidad, pero Dios no los está usando. ¿Sabe por qué? Porque son demasiado fuertes para ser usados por Dios. Y continúa el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay algo malo con cualquier obrero cristiano que sea altivo. Dios no usará la carne, amigo oyente. Cualquier cosa que este pobre haga en la debilidad de la carne y de la cual se jacte, es menospreciada por Dios. Dios la aborrece y no la puede usar. Dios quiere instrumentos débiles, y esos son los únicos que usará. Dios sigue este plan de acción para que ninguna carne, como dice el apóstol Pablo, se jacte en su presencia. Cuando Dios está listo para hacer algo, escoge lo más débil para poder dejar en claro que es Él quien lo está haciendo, y no el brazo débil de la carne. Ese es el método de Dios, amigo oyente. Usted recordará cuando Moisés fue encontrado en la arquilla de juncos a la orilla del río. Era un bebecito. Luego mire al faraón de Egipto, Ramsés II, que era el más fuerte de los faraones que se sentara en el trono. Fue él quien edificó las grandes ciudades de Egipto. Pues ponga el uno al lado del otro.
el débil bebecito desvalido y el poderoso faraón sentado en el trono. ¿Y a quién escogería usted? Claro que escogería al faraón, porque él es el fuerte. Pero Dios, amigo oyente, escogió al bebecito en la arquilla de juncos para demostrar que Él usa lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Luego Dios escogió a un hombre llamado Elías. Elías no era un hombre débil, pero tuvo que llegar a ser débil. Dios tuvo que dejar que aquel hombre pasara por una serie de pruebas. Lo educó en el desierto y por fin le obligó a escuchar aquel silbo apacible y delicado de Dios. Y a Elías no le gustaban los silbos apacibles y delicados. Este era el hombre al cual le gustaban los fuegos artificiales, el son de trompetas, el circo. Pero Dios tuvo que entrenarlo y dejarle saber que Él escoge lo débil del mundo. Después de que Elías entró en la corte de Acab y Jezabel, les dijo que no llovería por algunos años. Luego Dios le llevó al arroyo de Querit. Allí vio secarse el arroyo y descubrió que su vida era cual arroyo seco. Después miró dentro de una tinaja de harina vacía, pero le fue posible cantar la doxología. Y cuando la cantó, Dios le dio a comer a él y a la familia de la viuda de aquella tinaja vacía. ¿Por qué? Porque Dios, amigo oyente, escoge y usa lo débil. Tenemos luego a Simón Pedro. ¿Quién jamás le hubiera escogido a él? Pues todo el mundo sabía que él era débil, y nuestro Señor le dijo, serás un hombre de piedra, te haré tan duro como una piedra en cuanto a tu habilidad. Todo el mundo se rió a causa de esto. Simón Pedro hasta renunció. En una ocasión le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que Pedro realmente quiso decir fue, ¿por qué no buscas a otro? He fracasado. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En realidad el Señor Jesús le dijo, tú eres el que quiero usar. Tú vas a predicar el primer sermón en el día de Pentecostés que me traerá a mí a unas 3,000 almas. Voy a demostrar que puedo usar lo más débil del mundo. Y Dios siempre hace eso, amigo oyente. Lo interesante es que alguien ha dicho que Nerón se sentaba en el trono mientras a Pablo le degollaban. Ahora, a primera vista, parece que Pablo perdió y que Nerón ganó. Pero la historia ahora ha entregado su decisión. Los hombres ponen el nombre de Pablo a sus hijos, mientras que llaman Nerón a sus perros. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Dios está escogiendo lo débil del mundo. ¿Ha comparado usted alguna vez a aquel bebecito en Belén con Augusto César, el que pudo promulgar un edicto a fin de que todo el mundo civilizado fuera empadronado? ¿Cuál de los dos escogería usted? Yo escogería al que tenía poder de promulgar los edictos. Pero Dios escogió a aquel bebecito en Belén, porque él era su hijo. Dios, amigo oyente, siempre escoge así de esa manera. Alguien cuenta que asistió a una de las primeras campañas de Billy Graham. Al escucharle, nadie jamás creyó que Dios podría usar a aquel hombre delgado que llevaba una corbata de los colores más chillones que jamás hubieran visto en la vida. Nadie se imaginó que Dios escogería a un tipo que, bueno, ni aún había estudiado en un seminario, ni que lo usaría en un ministerio de alcance mundial. Y usted puede ver, amigo oyente, lo que Dios está haciendo por medio de él hoy en día. Es que Dios, amigo oyente, todavía hoy usa lo débil del mundo. Pues bien, Gedeón es un individuo muy débil. Dios le dice que él será quien librará a Israel. En los versículos 16 al 22, el Señor le ofrece estar con él y ayudarle en esta tarea y responsabilidad que le ha entregado. Gedeón entonces pide señal de que el Señor ha hablado con él. Y va y prepara una ofrenda y la trae al Señor y el Señor la acepta. Ahora Dios va a usar a Gedeón, pero primero tiene que entrenarle. Dios tenía que dominar el temor de Gedeón y desarrollar en él valor y fe para fortalecer sus rodillas endebles y para hacerle paciente. Y quiero que usted se fije en una parte del entrenamiento por el cual pasó Gedeón, amigo oyente, porque enseguida tuvo miedo, y por eso Dios le da su primera lección. Leamos el versículo 23 de este capítulo 6 de Jueces. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. El Señor le dijo, no morirás. Porque Gedeón temió que moriría después de ver al Señor. Y el Señor le mandó que fuera a su pueblo natal para derribar el altar de Baal y para cortar la imagen de acera que estaba junto a él. Todo esto representaba la peor clase de inmoralidad que había.
Leamos ahora los versículos 24 hasta el 27 de este capítulo 6 de Jueces. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y así Gedeón comienza su aventura. Aun con la comisión de Dios, Gedeón tiene miedo. En lugar de obedecer a Dios en pleno día, lo hace bajo el manto de la noche. Pero ellos se enteraron de quién lo hizo y estaban listos a matar a Gedeón. Pero Dios nuevamente lo libra. Gedeón todavía vacila, y como hemos dicho, Dios tiene que dominar el temor de Gedeón. Tiene que darle valentía y fe en su vida. Dios tiene que afirmar las rodillas endebles de Gedeón. La próxima medida que toma Dios es llenar a este hombre con su espíritu, porque Dios siempre ha dado plenitud del espíritu a cada hombre que él usa. Leamos ahora el versículo 34 de este capítulo 6 de Jueces. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El son del cuerno significaba guerra. El momento en que se tocaba el cuerno, el pueblo sabía que significaba guerra contra los amalecitas, y el pueblo empezó a reunirse con él. ¿Y sabe usted lo que pasó? Se le enfriaron los pies a Gedeón otra vez, y le dijo al Señor, ahora mira si realmente me has llamado, y espero que no te pongas bravo, me gustaría poner esto a prueba. Y dijo, pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío está en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces te creeré. Y así lo hizo Dios esa noche. Al día siguiente, Gedeón volvió y le dijo, ahora, Señor, pondré nuevamente un vellón de lana. Si realmente estás en esto, haz que el vellón quede seco y que el rocío esté en la tierra. Y yo me alegro de que lo hiciera así de esa manera, porque francamente yo sería lo suficientemente escéptico la primera vez como para creer que simplemente sucedió así. O vamos a decir mejor que fue cosa natural que sucedió así de esa manera la primera vez, es decir, cuando el vellón quedó mojado y la tierra alrededor quedó seca. Pero fue cosa sobrenatural cuando sucedió de la otra manera, es decir, cuando el vellón quedó seco y la tierra mojada. Por tanto, creemos que tenemos una prueba aquí. Este hombre pidió a Dios que dejara caer el rocío en el vellón y luego que Dios no dejara caer en el vellón el rocío. Cuán bondadoso fue Dios con Gedeón. Y veremos que Dios gradualmente entrena a este hombre hasta llevarle al punto que Gedeón puede ver que no hay nada en él mismo. Luego Dios le usará para ganar una gran batalla. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que somos demasiado fuertes para que Dios nos use, como ya hemos dicho. Tenemos demasiado talento, los cantantes, los predicadores, todos, aquellos que podrían ser usados para traer avivamiento. ¿Cuánto necesitamos volver al libro de los jueces, amigo oyente? ¿Puede usted comprender ahora por qué este no es un libro popular? Leamos ahora los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 de Jueces. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así Dios trató a Gedeón con mucha paciencia. Ahora los hombres para el ejército llegaron de todas partes. El cuerno se toca en Israel, y esto significa guerra, y se reúnen alrededor de este hombre Gedeón. Usted recordará que muchos de estos hombres no apoyaron a Débora, pero ahora vienen al llamado de Gedeón. Y francamente, amigo oyente, él es el último hombre en todo Israel al cual usted querría unirse. Ciertamente no es un hombre que está preparado para guiarlos a la batalla. Pero Dios empieza a mover en la vida de este hombre de una manera muy definida. Gedeón es cobarde, pero Dios le fortalecerá. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de Jueces. Llegamos ahora al capítulo 7.
En este capítulo, el ejército de Gedeón es reducido en tamaño. Está fortalecido por el sueño y la interpretación del pan de cebada. Su estratagema de trompetas y antorchas en los cántaros ayuda a derrotar a los madianitas. Y Oreb y Zeeb son tomados. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 7 de Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora Gedeón sale y pasa revista a su ejército. Tenía 32,000 hombres, y Gedeón cree que no son suficientes. Los madianitas eran como langostas en las colinas. Eran desorganizados, pero por puro número habrían vencido a los israelitas. Por eso 32,000 hombres en el ejército no eran suficientes, y creemos que Gedeón estaba listo a tocar nuevamente la trompeta. Pero Dios le dijo, tienes demasiados hombres. No puedo darte una victoria con 32,000 hombres, porque te jactarás y dirás que lo hiciste en tu propia fuerza y poder. Recuerde usted que ninguna carne se jactará en la presencia de Dios. Es por eso que Dios tiene que usar instrumentos débiles hoy en día. Ese es el método que seguirá empleando. Por eso reduce el número del ejército. Por tanto, Dios le dijo a Gedeón que anunciara a los hombres del ejército que podrían volver a casa. Leamos el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Gedeón tenía 32,000 hombres, y ahora se le han ido 22,000 de ellos. Esta fue la condición de Dios, tal como fue dada en el sistema mosaico en el libro de Deuteronomio. Dios dijo que cualquiera que fuera reclutado en el ejército y tuviera miedo, podría volverse a casa. Estaría exento de salir a la guerra. Ahora, ¿no se ha preguntado usted, amigo oyente, por qué es que Gedeón mismo no regresó a casa? Cuando él dijo, los que tienen miedo y tiemblan, podrían haber dicho, seguidme porque yo me vuelvo a casa, pues tengo más miedo que cualquiera de ustedes. Sin embargo, él tuvo que quedarse. Dios lo había comisionado. Ahora Gedeón tiene 10,000 hombres y son suficientes para infundir miedo. Pero Dios le dice a Gedeón, todavía tienes demasiados hombres. Tienes que reducir este número. No te puedo dar la victoria con este número de hombres en tu ejército. Por tanto, Gedeón y sus hombres pasaron por otra prueba. Leamos ahora los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 7 de Jueces. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquél pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que tenemos aquí? Es una de las mejores lecciones en cuanto a la predestinación y al libre albedrío de los hombres. Esta es la manera en que funcionan juntos. Dios le dijo a Gedeón, voy a escoger a los hombres que yo quiero que te acompañen, pero voy a dejar que ellos mismos hagan la selección. Tráelos al agua, y los que laman las aguas con su lengua como lame el perro, los que simplemente pasen y lleven el agua con la mano a sus bocas, esos son los que he seleccionado. Puedes ir apartando a aquellos que se doblan sobre sus rodillas y pasan tiempo bebiendo. No quiero que ellos sirvan en tu ejército. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí presentes, amigo oyente, nos habríamos gozado teniendo entrevistas con los hombres del ejército de Gedeón. Por ejemplo, entrevistemos a aquel hombre que se dobla sobre sus rodillas. Le decimos, hermano, ¿por qué se dobla sobre sus rodillas? Bueno, nos contesta él, simplemente me pregunto, ¿por qué no vuelvo a casa con los demás? He estado pensando mucho en esto, pues tengo una esposa y una familia y simplemente no creo que debo estar aquí. Creo que debo irme a casa. No tengo corazón para esto. Hizo su selección, ¿ve usted? Pero Dios también hizo la suya.
Eso es la predestinación y el libre albedrío humano. Dios elige, pero Él deja que uno mismo haga la selección. Luego nos acercamos al hombre que lame las aguas con su lengua como lame el perro, y que pasó al otro lado de la corriente y le decimos, ¿por qué lleva usted el agua con la mano a su boca, así, de esa manera? Y él nos responde, ¿dónde están los madianitas? Espere un momento, le decimos, ¿por qué hace esto? Y él dice, porque respaldo a Gedeón un 102%. Amigo oyente, permítanos decir que estos 300 hombres sí tenían corazón para luchar. Ahora, si usted dijera a cualquiera de estos 300 hombres, bueno, ¿no sabe que Dios le ha elegido? Él le contestaría, no sé de qué me está hablando, pero queremos atacar a los madianitas. Amigo oyente, usted puede discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío todo lo que quiera, pero no puede lograr que funcione sentándose y discutiéndolo. Esto, amigo oyente, funciona en la vida. Cada uno de los 10,000 hombres en el ejército de Gedeón ejerció su libre albedrío, su libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, le ofrece a usted el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora no diga por favor que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted. Usted no fue elegido. Si viene, tenemos buenas noticias para usted. Usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra, amigo oyente. Bien, se nos ha terminado el tiempo, amigo oyente, así es que vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.